Aquí Diana y yo nos sentimos sumamente honradas, de verdad, de tener con nosotros a un ilustre dominicano, uno de esos que yo llamo imprescindibles, parte de nuestra memoria fundamental, un gran historiador, educador, escritor con más de 15 obras y 85 ensayos, fue presidente de la Academia de Historia y actualmente dirige el Archivo Nacional de la Nación, que es el responsable, la entidad del organismo, precisamente de preservar, conservar y recuperar esa memoria. Bienvenido, don Roberto Casá, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Don Roberto, cuando usted llegó al Archivo General de la Nación, ¿qué fue lo que encontró? ¿En qué estado estaba? Bueno, yo conocía muy bien el archivo desde 1971 como usuario y era consciente desde entonces de que era una institución que adolecía de deficiencias graves y lo peor es que iban creciendo, es decir, que los males de la institución se hicieron cada vez más complejos y desde luego requerían de una intervención fuerte. Desde tiempo atrás, a raíz de un intento que hubo de mudar los depósitos al local donde está hoy día el Ministerio de Agricultura, se formó un movimiento de protesta de varios historiadores, entre los cuales yo estuve, denunciando la situación terrible que tenía la institución en todos los sentidos. Era una institución completamente obsoleta que se reducía a guardar de mala manera, a acumular, pero sin orden, sin descripción, sin condiciones de conservación. Exacto. Entonces, bueno, había un deterioro grave y desde luego una especie ya de desgaste general en términos de las funciones de la institución. Es bueno que antes de presentar, quiero que Gaby tengas ese video listo. Nosotros hicimos un reportaje en el año 2002, en Esta Noche María Cela, sobre las condiciones en que se encontraba nuestra memoria histórica y decíamos que una nación que olvida su historia está condenada, y eso es una frase, famosa, una máxima muy famosa, a repetir los mismos errores. Vamos a ver esas imágenes que con un resumen de 3 de las personas que participaron en ese reportaje diciendo qué iba a pasar con el Archivo General de la Nación. Porque es muy importante para los jóvenes este segmento. Es muy importante. Vamos a prestar atención. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia? Veamos. El consejo que le doy a mis conciudadanos es que guarden todas las imágenes, que el cumpleaños de su hijo que lo guarden, que la boda que la guarden, que las imágenes que hagan que la guarden, porque los preservadores de la memoria histórica será el pueblo dominicano, hasta que un día lleguemos a un estadio de institucionalidad, que la gente tenga confianza en las instituciones y vaya y lo done. Se quemó la Biblioteca Alejandría, la humanidad se perdió parte de su historia. Nosotros hemos perdido parte de nuestros archivos, hemos perdido parte de lo que es la historia de la radio dominicana. Y esos archivos se han perdido porque no tenemos la cultura de archivar la historia, de guardar la historia, que la gente sepa lo que fuimos, lo que éramos. Y eso nos puede llevar a saber lo que vamos a hacer. Andar sin rumbo es como una nave que tiene su brújula buena, pero se encuentra en alta mar y no sabe de dónde partió. Si no sabe de dónde partió, no puede saber a dónde va. Esas son algunas imágenes de cómo estaba eso por ahí, por el año 2002. ¿Por qué para los jóvenes es importante escuchar lo que vamos a conversar? ¿Qué tiene el archivo qué incluye el Archivo General de la Nación? Bueno, de acuerdo con la ley original, el archivo está obligado a conservar la documentación proveniente del Estado, del sector público, más nada. Solamente. Solamente. Esa es la obligación literal del archivo. Ahora bien, de hecho, operó también como una hemeroteca nacional, puesto que la otra institución que debía haber guardado la prensa dominicana no cumplió suficientemente a cabalidad. El archivo guardó más y conservó más, tuvo ese mérito de mantener muchas colecciones de prensa, tanto bastante antiguas o antiguas desde 1845 hasta la época. Pero desde que nosotros asumimos la dirección, el archivo se ha propuesto conservarlo todo.
todo lo que tenga que ver con memoria histórica dominicana. Es decir, nos hemos metido primero en una sistematización de la hemeroteca, revistas, periódicos, pero nos hemos también introducido en áreas no comunes en los archivos. Eso generó debates dentro del cuerpo dirigente y con los asesores internacionales que tuvimos en los primeros años. ¿Cuáles áreas? Bueno, áreas como por ejemplo el video, Audio y video. el audio, sí. Que en ese entonces era Radio Televisión Dominicana, que desde el 2001 fue expoliada prácticamente. O sea, la gente correcto. iba y se llevaba videos, audios. Una persona que estuvo 36 años ahí trabajando, cuando lo quitaron del cargo y volvió años después, dice que encontró un desastre. Sí, nosotros hemos copiado mucho, hemos digitalizado mucha información proveniente de Radio Televisión Dominicana y hemos almacenado y digitalizado donativos de muchas personas que tienen programas como ustedes, de televisión, noticieros, es decir, tenemos ya un volumen de muchos miles de documentos de video. Ahora mismo, en este momento, hoy comenzó un curso para el rescate de la fílmica. Hemos adquirido un escáner de fílmica, no de video, sino de fílmica original, Super 8, de ese tipo de formato. Es el equipo más caro que hemos adquirido en la institución y hoy día se están formando, comenzó hoy el entrenamiento. Lo pongo esto como ejemplo de que hemos seguido incursionando en muchas cosas, hemos tratado de abarcarlo todo y de todo tipo de fuentes, pero además el archivo ha salido de su seno y se ha dedicado a su función más importante, que es contribuir a la gestación de normas y de una cultura archivística en el país. Nosotros estamos viendo imágenes de cómo se encuentra hoy día el archivo, pero la gente puede, por ejemplo, donar material al archivo que tengan en su poder, que retraten, que sean importantes para conservarse, que sean parte de nuestra memoria histórica, ¿no? Por supuesto que sí, le agradezco la pregunta y aprovecho para llamar a la gente que quiera contribuir al desarrollo de la memoria histórica del país, a que entregue materiales, puede ser en donativo, puede ser en préstamo. Si es en préstamo, nosotros lo copiamos y devolvemos el original después de cierto tiempo, con las garantías debidas. Hemos recibido donaciones muy buenas. Por ejemplo, hace aproximadamente 2 meses, un bufete de abogados de San Francisco de Macorís nos donó una colección de protocolos notariales de más o menos 40 tomos provenientes desde mediados del siglo XIX. Es decir, estamos recibiendo muchos materiales, hemos ido al país, hemos entrado en vínculos, por ejemplo, con fotógrafos, con diversos tipos de personas, abogados, hospitales, escuelas, es decir, nos hemos metido un poco en todas partes para ayudar a conservar la documentación, organizarla y hacer todo el ciclo, como se dice técnicamente, de vida del documento. Hace unos meses vimos que cuando se demolió el Hospital Morgan para hacer la nueva ala, se desperdició un montón de memoria que había en ese lugar, los archivos médicos de décadas del Hospital Morgan. ¿Cuál es la importancia de cuando se intervienen instituciones, que esos archivos que tienen pasen al Archivo General de la Nación? Mire, no necesariamente tienen que pasar al Archivo General de la Nación, todo depende de las instituciones, todo depende de los usos, incluso hay documentos que por ley no deben pasar al archivo o bien deben esperar mucho tiempo. Por ejemplo, los mismos protocolos notariales, si los notarios y sus herederos no quieren, pueden tardar un siglo. Un siglo en pasar al archivo cuando se considera que ya la vida útil desde el punto de vista práctico y de la confidencialidad de datos ha perimido. Es decir, eso es muy variable. Hay documentos diversos, por ejemplo, del Poder Judicial, eso no pasa al archivo. Lo pongo de ejemplo, eso no sale de los juzgados. Pero claro, lo importante en estos casos es que
esas instituciones conserven y organicen. Digitalicen. Y sobre todas las cosas que no los destruyan como Que lo no que pasó en el destruyan. Morgan. Eso Exacto. es muy importante. La digitalización se ha llevado a cabo desde el siglo XVII aproximadamente, estaba leyendo, hasta el Sí. 1930 y ahora Sí. se está trabajando del 1930 en adelante. Sí. Pero incluye libros, tengo Sí. entendido, libros digitales que si uno entra a la página puede encontrarlos del Archivo General de la Así Nación. es. Esto es un trabajo extraordinario. La juventud dominicana conoce nuestra historia. Yo estoy muy preocupada porque veo que la licenciatura en historia ya es una carrera que nadie busca, que nuestros historiadores se van poniendo viejos y un día ya no estarán. Y si nuestra juventud sabemos que no conoce nuestra historia y no hay quienes estudien nuestra historia y la preserven, ¿qué va a pasar con nosotros? Indudablemente usted está apuntando a un problema de suma importancia. El país se está quedando sin historiadores, por lo menos sin historiadores jóvenes. No hay relevo. Yo lo puedo decir porque estoy en el oficio desde hace Sí. 40 años y conozco lo que está pasando. Soy profesor de la UAS, donde está la única carrera hoy día de historia profesional. Soy miembro de la Academia de la Historia y soy director del archivo. Son las 3 instituciones principales en No hay materia de jóvenes. archivo. De la conservación. No hay jóvenes. En el archivo mismo, cuando queremos reclutar gente, tenemos dificultades de encontrar personas calificadas que tengan los conocimientos propios del historiador. Desde luego nosotros lo que hacemos, parte de nuestras tareas, de las tantas tareas que todavía no les he podido decir, es formar gente. Y nos hemos dedicado a formar gente incluso en el área de historia. Hemos hecho un curso de posgrado que no pudo ser ni maestría ni doctorado por las regulaciones, pero que tuvo más o menos un nivel equivalente a maestría de historia del Caribe, con expertos internacionales, profesores de mucha nombradía de Estados Unidos, de Cuba y de otros países. Lo pongo como ejemplo porque en realidad el gran problema dominicano es formar capital humano. Y nosotros en nuestra área tratamos de hacer lo posible, por lo menos en archivística lo estamos haciendo, y en la medida de lo posible en historia, formando y sobre todo motivando. El papel nuestro del AGN es muy particular dentro de la archivística. Cuando llegan archiveros de otros países no nos entienden, porque ellos consideran que los archivos lo único que tienen que hacer es conservar, organizar y cuidar. Nosotros tenemos otra filosofía, nosotros queremos ir donde la gente, nosotros Claro. queremos facilitar y motivar. Entonces parte de nuestras tareas, a través de un departamento que se creó en la gestión nuestra, es armar eventos culturales, gestión cultural. Le puedo decir que, por ejemplo, hemos hecho un trabajo de cierta significación, las invito a ir a verlo, en estos días una exposición relativa a los 50 años de la Revolución de Abril. Forma parte de un conjunto. Hemos hecho un documental, los próximos días vamos a inaugurar, a lanzar un documental por el cineasta Gerardo Sepúlveda. Qué Es decir, bien, estamos haciendo qué bien. cosas. Y a propósito de la Revolución de Abril, ya tenemos muy poco tiempo, pero yo quiero, Gabriel, que tú me dejes un poquito más. Si tuviéramos un momento en la historia dominicana, solamente uno, para enseñarle a nuestros niños, ¿y cuál usted escogería? Bueno, pues la Revolución de Abril estaría muy bien. El que define más nuestra historia. Nuestra historia Moderna. reciente, Nuestra exactamente. historia moderna. Sí. La historia reciente tuvo un parteaguas en la Revolución de Abril. Fue la consecuencia de 31 años de Trujillo, la reacción del pueblo ante Trujillo, los deseos de una revolución democrática y al mismo tiempo el impedimento de que esto sucediera a través de la intervención militar ¿Y de del Estados pasado? Unidos. La guerra de la restauración fue una guerra del pueblo, ratificó la idea de la nacionalidad y puso en acción el heroísmo de los dominicanos, la voluntad de ser libres por encima de cualquier cosa. Los dominicanos demostraron en 1863 que preferían seguir siendo pobres pero libres, algo muy importante que hay que rescatar hoy día. Una última opinión. ¿Tú quieres hacer la pregunta o la hago yo? Hazla. ¿Tú dale. sabes cuál es? Sí, yo sé qué es lo que tú quieres ¿Tú la preguntar. quieres Lo de la OEA, pregúntalo. Claro. Nosotros vamos a comentar eso. Pero como usted ha dado varias opiniones sobre este tema, nosotros queremos saber, ¿usted leyó el informe de la OEA en el día de hoy? No lo he podido leer. Yo ¿Usted casi salí leyó de la oficina. reacción del gobierno? Tampoco. ¿En no el puedo día de hoy? comentar lo de hoy, no. Bueno, bueno, Gracias. pues. La OEA, en resumen,
habla de continuar el diálogo como el más importante de todas las recomendaciones y ser mediadores del diálogo. El gobierno, en resumen, dice que la OEA no tiene que ser mediador del diálogo. ¿Qué opina usted? Estoy completamente de acuerdo con el gobierno. Desde que se abrió esta situación, yo he juzgado que el gobierno dominicano ha entrado en la vía correcta de solución del problema de la migración haitiana. Y eso es un problema de los dominicanos, del Estado y del pueblo dominicanos. De manera que no tiene que haber opiniones ni de la OEA ni de ningún organismo internacional. Es un problema de nosotros los dominicanos que la población migrante haitiana esté regulada por patrones de legalidad jurídica y de condiciones sociales adecuadas que impidan la continuación de una situación vergonzosa para el país, ciertamente, pero que es nuestra responsabilidad solucionar. Así es. Muchísimas gracias, don Roberto, por haber estado con nosotros, y recordamos a los jóvenes que tienen acceso a la página del Archivo General de la Nación, donde pueden encontrar un sinnúmero de documentos ya digitalizados. Es importante conocer nuestra historia y vamos a repetir la frase: quien no la conoce está condenado a repetir los mismos errores. Ojalá que haya más historiadores de verdad en nuestro país, futuras generaciones como usted. Muchísimas gracias. Gracias.